tengo ya en el Skype a Patrick bueno, ya todos les conocemos, es amigo ya de nuestra TV. Patrick, de la plataforma Salvemos la Biosfera. El pasado, si no me equivoco, fue el domingo día 4, ahora que me corrija él si me estoy equivocando, le hicieron tenían que haber emitido una entrevista que le hicieron en televisión española con una serie de preguntas que nosotros tenemos aquí. Qué curioso que de las 8 preguntas que le hicieron y que se grabaron, no se emitió nada, absolutamente nada. Yo, por lo que me estuve informando, es que ni habló. Sacaron la imagen de sus manos, vergonzoso. Así que nos vemos obligados. Habrá que reproducir la, la entrevista que le hicieron íntegramente, con las mismas preguntas. Él va a responder exactamente igual, lógicamente, y lo vamos a subir a YouTube. Los canales que quieran colaborar con esto, que se descarguen el vídeo sin ningún problema. Yo lo voy a poner sin copies ni leches. Podéis distribuirlo y que la gente que se entere. Si la televisión de nuestro país, que es la que pagamos todos, no nos quiere informar de esto, pues tendremos que hacerlo nosotros. Así que no voy a perder más el tiempo. Con permiso, Patrick, ¿me oyes, verdad? Hola, buenas noches, Nostra, y un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias a ti por dejarnos hacer esto e informar, como dice el vídeo de la presentación, conocimiento libre y gratuito. Y me da mucha rabia que pase esto y que te hayan hecho... Iba a decir perder el tiempo, no has perdido el tiempo en esa entrevista. Aunque no te la hayan emitido, no pasa nada. Así va a quedar bien claro cómo trabaja esta gente. Si te parece bien, vamos a ir al grano. ¿De acuerdo? ¿Quieres comentarme algo antes o empezamos? Nada, decir que las preguntas que más o menos son estas, en el orden cronológico, sí, más o menos la primera y la segunda creo que era así, pero no Ujú. obstante que a grosso modo es esto lo que me preguntaron. Yo Vale. llevaba una grabadora, ¿no? Pero sí me acuerdo y recuerdo todo lo que respondí y entonces en base a lo que respondí esas son las preguntas, claro. Bueno, nosotros vamos a hacerlo exactamente igual que lo que hiciste con Televisión Española y bueno, pues si ellos no lo emitieron, vamos a reproducirlo, ya que tampoco te dejaron hacer tu propia grabación mientras ellos lo hacían. No pasa nada. Bueno, pues tengo entendido que la primera pregunta que te hicieron es, bueno, tú vienes también en nombre de la plataforma Salvemos la Biosfera, amiga ya de aquí del canal, y la primera pregunta que te hicieron, si no me equivoco, es una pregunta muy lógica. ¿Por qué nace esta plataforma Salvemos la Biosfera? Pues nada, esta plataforma nace con la necesidad de coordinar, estructurar y vertebrar todo lo que son los esfuerzos para con la lucha contra la geoingeniería y la manipulación climática. Entonces, pues decidimos crear una plataforma para que careciera de personalidad jurídica, ¿vale? Y fuera distinta de una asociación, para que más o menos se entendiera como una especie de movimiento, porque realmente es un movimiento lo que hay aquí, ¿no? Ujú. Y eso es lo que queríamos, que fuera realmente la administración y las instituciones públicas las que tienen que mojarse. Es decir, el ciudadano no tiene por qué coger y crear asociaciones y que esas asociaciones sean las que tengan que emitir denuncias o denunciar algo, ¿vale? Para que, digamos, que el sistema actúe. Es decir, el sistema ya tenemos ahí una serie de políticos que son ellos los que tienen que mojarse, que por eso cobran de nuestros impuestos, ¿eh? Y son ellos, o incluso los funcionarios Ujú. que trabajan para las distintas administraciones del Estado, son ellos los que tienen que actuar. Nosotros simplemente tenemos que captar es un movimiento que tiene que coger y trasladarle a ellos, ¿vale? Lo que nosotros entendemos que tienen que realizar, es decir, actuar de oficio, por así decirlo. En ese caso, pues ahí está el asunto del superfiscal que tenemos, Díaz Manzanera, el fiscal de Medio Ambiente de la región de Murcia, que sí está cumpliendo con sus funciones, actuando de oficio. Y desde aquí un saludo enorme para él porque es un héroe. Ujú. Recordamos que nuestra plataforma ha sido la que ha reabierto la causa cerrada sobre el tema de los pueblos anti lluvia. Ujú. Tengo entendido también que, bueno, apoyáis mucho. Esto también viene por quejas de agricultores. ¿Tienen razón los agricultores en estas quejas que realizan? Por supuesto, como acabo de decir, que nuestra plataforma fue la que dio pruebas para que este caso se reabriera, ¿no? Pero este caso previamente ya había sido denunciado por otras asociaciones o cooperativas agrarias.
¿de acuerdo? Porque los agricultores no se equivocan. Tiene una persona que se levanta a las 4 de la mañana toda su vida y que tiene unas tierras, la mayoría son heredadas, y las labran, las cultivan y tienen que cosecharlas y todos los días, que es un trabajo durísimo. Ellos cuando miran al cielo saben cuándo va a llover o cuándo no va a llover o el tiempo que va a hacer ese día o al día siguiente. Entonces, ellos ya ven una relación directa entre causa-efecto. Y ellos no se tragan, por mucha oficialidad que haya para con respecto a este asunto, ni los meteorólogos que lo nieguen, ni que la Agencia Estatal de Meteorología lo niegue, ni que el del consejero de turismo lo niegue, ni que la delegación del gobierno lo niegue o no quiera meterse en este asunto, ni que el ejército de la isla lo niegue. Es decir, ellos no están equivocados. Por supuesto que no. ¿Se puede, Patrick, una nube, se puede destruir? ¿Se puede destruir una nube, realmente? De mil formas. La gente se cree cuando piensa en una nube y dice, no, es que hay un montón de toneladas de agua ahí. No sé, se piensan que son como palés, ¿vale? Con botellas de agua ahí embotelladas. No es así. Y al final una nube es vapor de agua, para que lo entendamos. El agua es H2O. Tú tienes muchas formas de acabar con eso. Puedes utilizar sustancias higroscópicas, ¿no? Que al final son desecantes o solventes. Y como por ejemplo las diatomitas, o los geles de silicio, o el óxido de aluminio, y todo esto, ¿no? Es decir, en este caso, cuando me acuerdo que incluso en la entrevista esta, voy a hacer un pequeño lapsus, porque en esta entrevista incluso apareció mi compañero Gonzo y dijo, antes de esta respuesta saltó ahí un poco así al ruedo y dijo que hasta los rusos han utilizado sacos de cemento, y es verdad. Entonces, pues estas sustancias absorben la humedad del aire y luego al final pues puede precipitar en forma de barro un poco más lejos donde está la nube o incluso en el mismo sitio o muchos kilómetros distantes de la zona donde estaba la nube en su status quo anterior y o coger y convertirse en polvo, llegar a capas más altas y eso se seca más y al final pues coge y cae el polvo como polvo, pero la nube al final te la cargas, es decir, porque simple y llanamente te estás cogiendo y absorbiendo el agua. Y la nube es un cambio, es decir, es uno de los cambios de fase del agua. Es decir, el agua puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso. Este es uno de esos estados y ya está. Y al final tú puedes jugar con eso. Otra forma de romper una nube es utilizando pues ondas mecánicas, en este caso, por ejemplo, ondas sónicas. Con una onda sónica, al final, pues utilizando ondas de choque, también puedes partir un frente. ¿De acuerdo? Es que lo que me hace gracia es cuando salen aquí, digamos que los que se le dan de eruditos en el asunto y empiezan a decirte, no, 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 el principio de la conservación de la materia. ¿Pero qué principio es la conservación de la materia? Pero si están los reactivos y... es decir, al final es como una ecuación, ¿no? Los reactivos y los productos de la reacción. Es decir, al final está las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Pero claro, pero no me vengas a decir de que es imposible quitar eso. Tú con ondas mecánicas puedes quitarlo, incluso utilizando fuentes de energía. Si tienes la capacidad de coger y romper el enlace iónico de la molécula del agua, que no deja de ser H2O, puedes cargarte la nube. La nube la puedes cargar de muchísimas formas. Sí, te iba a decir, ¿estás muy pegado al micrófono? No. Vale, perfecto. Te oía un poquito. Vale, está bien, todo bien. Eh, una pregunta importantísima. ¿Esto quién lo realiza? Hombre, está claro que quien lo realiza goza del beneplácito de la OTAN, por supuesto. Porque este tipo de técnicas se realizan en nuestros cielos y nuestros cielos están vigilados y esa vigilancia compete a los escuadrones de vigilancia aérea y a los radares de detección temprana, Lanza 3D y RAC 31 y corresponde, por supuesto, a los militares. Y entonces, si ellos permiten que este tipo de aviones realicen esto, es porque o son suyos o porque los dejan que lo hagan. ¿Por qué estás tan seguro, Patrick? Pues muy fácil, porque muchos de estos vuelos, es decir, tenemos la constancia de que no aparecen en los radares de los controladores aéreos civiles. Bueno, explico. Hay dos tipos de radares, los radares primarios y los radares secundarios. Los radares secundarios, que son los que llevan
los controladores de vuelos civiles, por así decirlo, los aeropuertos y todo esto, funcionan por medio de radiobalizas transpondedoras o transponders. Esto lo que hace es que te va emitiendo, pues, para que lo entendamos, no voy a ser muy científico en esto, como una especie de señalita, ¿no? Que es recibida y entonces te va diciendo, como por ejemplo, la matrícula del avión, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, en caso de aviones militares, pues estos transpondedores también llevan una especie de código, ¿no? Que se introduce y entonces le va diciendo a los que a los controladores de los aeropuertos o incluso a los militares también le están diciendo si son amigos o enemigos, ¿no? Por ejemplo, supongo que cada día dice, bueno, los vuelos OTAN que van a volar hoy, pues llevarán el código Alfa Bravo o Delta Eco Foxtrot, imagínate. Entonces todos se ponen en eso y dicen, venga, si este emite esa señal, entonces es que de los nuestros, si no, no. Vale. Los radares secundarios y funcionan por medio de radiobaliza. Es decir, si hay un avión que está volando y lleva lo que es el transpondedor apagado, los radares secundarios no lo detectan. Es un vuelo fantasma, para ellos no existe. Pero, sin embargo, los radares primarios, que son los militares, ¿vale? Que funcionan pues como un radar exactamente igual que un sonar, ¿no? Emiten la señal, toca, la refleja y la reciben, ¿no? Entonces ahí ya ven que hay algo físico en el aire moviéndose. Ellos sí lo saben y ellos lo tienen. Entonces, si hay algo que vuela con un transpondedor apagado, que no tiene constancia la aviación civil de que está volando, que los militares sí lo saben, que casualmente empiezan a hacer llamadas y denuncias de que esos aviones están haciendo una serie de vuelos irregulares, que están sembrando, que la gente empieza a ver cómo están delante de sus ojos dispersando sustancias y haciéndolo en forma de patrones en hashtag con cuadraditos y llaman y alertan y llamas a controladores y te dicen, no, no, es que ese avión no está. O incluso algunos compañeros como Daniel Sola, que llamó. Y aquí en este caso, justo cuando me hicieron esta pregunta, Daniel Sola intervino y también dijo de que sí, de que él había llamado varias veces a aeropuertos y le habían confirmado de que sí, de que estos vuelos eran militares, pero justo llamando a aeropuertos militares, ojito, ¿eh? Y porque los civiles ni tienen constancia. Nosotros tenemos, por ejemplo, un compañero, que no vamos a revelar su nombre, por ejemplo, por supuesto, que nos ha dicho efectivamente eso, llamarle, decirle, oye, que tenemos aquí ahora mismo 2 o 3 aviones en Cartagena, ¿qué hacen estos aviones? Dicen, no nos aparecen. Los aviones no deben estar ahí. Ni tenemos constancia de que existen, por lo cual estamos muy seguros. Otra pregunta que se te ha hecho, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es multipropósito, porque hay que distinguir que dentro de este tipo de vuelos, ¿vale? Hay varios programas, ¿no? Por un lado pueden darse pruebas de campo de gestión de la radiación solar, ¿no? Que sería la inyección estratosférica, ¿no? De aerosoles sulfatados en la estratosfera alta, por así decirlo, pero eso ya sería bastante difícil verlos, ¿no? Estamos hablando de 18, 19, incluso 20 kilómetros de altura, ¿no? Sería difícil ver esos aviones con la claridad con la que se detectan, ¿no? Este tipo de vuelos cuando vemos lo que están tirando. Y por otra parte, lo que estamos viendo ahora mismo, pues puede darse 2 tipos de circunstancias, ¿no? Modificación climática a baja cota o modificación del tiempo. Incluso se podría incluso denominar modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, ¿no? Al final se utiliza una serie de técnicas, ¿no? Que incluso pueden llegar a utilizar aviones pequeños, es decir, estilo Learjet, como también comentaba Daniel Sola. Y luego, a más alta cota, es lo que la gente empieza a denunciar como los vuelos chemtrails, eh, lo que hacen directamente es cargarse nubes, ¿vale? Se cargan nubes o no dejan que éstas se formen, tirando una serie de sustancias que son higroscópicas y que se basan la mayoría en una patente que nosotros tengamos controlada, ¿no? Porque pueden existir miles, ¿no? Y el objetivo directamente es eso, el cargarse las nubes por un fin que es ni más ni menos que defensa. Y bueno, realmente cuando se utilizan, y aquí es cuando ya me cortaba, ¿no? Cuando iba a decir, hago este breve inciso, cuando iba a empezar a explicar de qué sustancias se utilizan para esto, ¿no? Ahí te cortaron.
Otra Bueno, pregunta. aquí toma, no, es que no, pero me dijeron que no utilizar ese término, pero yo le voy a contar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Eh, Aquí eres libre. después de haberlo dicho, cuando me dijeron, no, eso no puedes hablarlo, te has embalado, esto tal, no se entera. No, pues yo te lo explico. Esto es lo que dije yo y luego cuando terminé me dijeron, corten, vale, aquí está. Y la patente que están utilizando, una de ellas fue una de las que fueron presentadas para el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, ¿no? Que fue presentada por David Cate. Es una patente que se utilizaría para intentar mitigar el calentamiento global por medio de la inyección estratosférica de esta patente, que entre otros componentes, aparte del SO2, lleva el óxido de aluminio y titanato de bario, ¿vale? Entonces, el óxido de aluminio, junto con el titanato de bario, los dos juntos hacen una especie de compuesto cuasi magnético y entonces pues hacen un efecto que ellos denominan fotolevitación, ¿no? Que dicen que con la influencia de la radiación solar esto al final lo que haría es que se mantendría pues como cuasi levitando, ¿no? Que estas partículas tardarían más en decantar y caer al suelo, ¿no? Y aparte de eso, pues como son magnéticas, pues como la Tierra es un potente imán, con sus dos polos, estas esferas al dispersarse ahí en la estratosfera alta, pues lo que harían serían dispersarse, ¿de acuerdo? Porque tanto el polo norte como el polo sur le estaría tirando de este compuesto, lo iría ensanchando, por así decirlo, y al final esto acabaría decantando o precipitando o cayendo en cada uno de los polos. Pero que esas sustancias que se tiran no se tiran a esa altura, la estamos viendo que se están tirando a más baja cota y entonces los efectos son totalmente diferentes. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el óxido de aluminio, con el poder higroscópico que tiene en base, por ejemplo, en la lúmina activada, por ejemplo, es uno de los mayores desecantes que existen, que se utiliza incluso para quitar la humedad del aire comprimido, ¿vale? Pues esto al final acaba cargándose pues la humedad en el punto donde se tira. Y por otra parte, el titanato de bario nos llamó la atención porque ¿por qué utilizar el titanato de bario que tiene lo que es una constante dieléctrica K igual a 100? Y entonces lo que nos daba sospechas y claro, es decir, el titanato de bario, aparte de que se comporta como un piezoeléctrico, es decir, que tiene la capacidad de, digamos que, cambiar una, convertir una onda mecánica en una señal eléctrica y una onda eléctrica en una señal mecánica, que así es como funcionan, por ejemplo, los cristales piezoeléctricos de un sonar, pues este compuesto ya nos dice, bueno, pues aquí tiene algo que ver con las comunicaciones y efectivamente que lo que hace es aumentar la constante eléctrica del aire y eso le viene muy bien, pues tanto para los anchos de banda, la comunicación, mmm, tanto la comunicación satelital por medio de antenas también y también por el tema de la recepción. Y ahí es Mm, donde entran los radares, ¿no? mm. Porque un radar, una de las cosas que más le hace daño es la mitigación o atenuación de la señal. Y entonces, pues, en este caso, si tú eliminas las nubes que te hacen daño a tu recepción y aparte aumentas, para que lo entienda todo el mundo, conviertes el aire casi en un conductor, por así decirlo, es decir, le favoreces el medio a ese tipo de ondas y todo eso, pues entonces pues tu sistema de detección es mucho mejor. Mm. Pero lo malo es que luego todo eso acaba cayendo. ¿Esto no podrían ser simplemente maniobras? No negativo, porque una cosa es una maniobra que pueden verse, maniobras cuando la gente empieza a decir, no, es que vemos aquí a aviones haciendo círculos y todo eso, ¿vale? Son hechos aislados, ¿no? Y yo lo que le estaba diciendo es que le hice incluso le hice un símil con la película de Top Gun, digo, no me imagino yo a Tom Cruise ahí como Maverick en Top Gun haciendo ahí el adiestramiento de pilotos, volando en línea recta y jugando a las tres en raya, es decir, ve del punto A al punto B, ahora del punto C al punto D, así. Realmente eso es una siembra, eso no es un tipo de maniobra de combate. Así no, yo creo que no se adiestra un piloto yendo, ve en línea recta, ahora da la vuelta, otra vez línea recta, ahora da la vuelta, otra vez línea recta. Y no, y que casualmente es que si fueran maniobras, pues maniobras las hemos visto siempre, ¿no? Y todo el mundo ha visto siempre, desde cuando era pequeño, veía la típica estela y todo eso, pero la estela de ratón que acompañaba al avioncito, ¿no? Esta Ujú. estela tan persistente y que luego se va extendiendo. Aparte que la mayoría de los modelos que vemos no son cazas, ¿no?
no son cazas. Y cuando yo veo un caza haciendo una maniobra en G negativa o tirando ese humo blanco, que puede ser hidracina, bueno, por ejemplo, los F-16 funcionan con hidracina, ¿de acuerdo? Que es lo que le da la propulsión extra. Y eso, pues, sí, te deja una señal, y a mí no me mosquea ver aviones dando loops, es que es lo normal. Es decir, si eres un piloto de combate, tienes que empezar a hacer giros muy difíciles y hacer loops, maniobras en G negativo y todo eso. Perfecto. Ahora, lo que no entiendo es que salgan una serie de aviones que se hacen pasar por aviones de pasajeros, que es imposible que un avión de pasajeros se ponga a hacer esas rutas inexistentes porque no hay paradas de autobús en medio del aire, que te digan que son maniobras. Vaya. Y una última pregunta. Patrick, ¿quién se beneficia de todo esto? La industria militar, lo primero. Segundo, después hay una serie de intereses que pueden haber detrás de esto, pues, ni más ni menos. Si te pones a mirar que hay determinadas compañías que incluso tienen ya preparadas, o ahora Monsanto, que vayan, ¿no? Tienen preparada una serie de semillas que son resistentes al aluminio, y a la sequía o estrés hídrico, y que también te vienen por ahí otro tipo de tratados de libre comercio, como el CETA entre Canadá y la Unión Europea, en el que ya hay sitios que desde allí que están fabricando, bueno, exportando desde Canadá unas naranjas que se llaman casualmente de marca Valencia, naranjas de Valencia, y que son canadienses. Pues al final ahí hay un negocio impresionante para una serie de gente que no tiene escrúpulos. Pero lo que no se están dando cuenta es que hay un montón de gente que ya está pasando las canutas, y ese es el problema, que la gente, hasta que no les toca este asunto, no se pone en pie de guerra. Eso es lo que le está pasando a los agricultores. Los agricultores llevan toda la vida, ¿vale? Toda la vida realizando lo suyo. Y a ellos no les convence las explicaciones que les da el gobierno ni nadie, ni la Agencia Estatal de Meteorología. No pueden engañarles, porque están viendo lo que no han visto nunca, que se les está muriendo todo. Y no tiene nada que ver con cambio climático en este aspecto ni nada. Ellos ven que tienen nubes, aparecen aviones, esas nubes desaparecen, y aparte de eso les caen cosas que incluso para cultivos de secano, que están intentando salvar por ejemplo, los almendros, que se han perdido 5 millones de almendros, intentan coger y regarlos, y al final el almendro muere. Porque al final todo esto también le cae. Y ya no hablamos de todos los análisis que llevo ido a mi plataforma, que pondré los pelos de punta más de uno que está aquí escuchando. Oye, Patrick, pues muchas gracias por repetir. Esto fue lo que contestaste en Televisión Española y no se emitió. Así que nos vamos a ocupar de darle difusión y que se vea no solo en nuestro canal, sino en todos los que colaboran con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.